Saber enamorar y fidelizar a tus clientes es la manera más eficaz y rentable de mantener a flote tu negocio, ya que un cliente fiel es aquella persona que regresa a comprar las veces que sea necesario, sin importar que otros le ofrezcan los mismos servicios o productos. Si quieres saber cómo enamorar y fidelizar a tus clientes, en el presente video de Sánchez Enríquez Alejandro, te diremos 5 estrategias eficaces para lograrlo. Número 1. Conoce a tu cliente. Esta estrategia es sin duda la más importante y debes concentrar toda tu atención si quieres que tu negocio siga creciendo, sin importar la cantidad de competidores que tengas en tu zona. Y sin importar el tamaño de tu negocio, debes hacer lo siguiente. Observa minuciosamente las necesidades y detalles de tu cliente con respecto al motivo de su visita al negocio. Ten en cuenta que enamorar a un cliente es como enamorar a la persona que te gusta. Es decir, cuando estás enamorado, pones toda tu atención en aquella persona. Investiga sus gustos, sus necesidades, sus fobias, sus miedos, etc. Y esto lo haces con la finalidad de poder entregarle detalles exactamente como le gusta y necesita, y de esta manera poder tener ventajas sobre los rivales y puedas lograr enamorar a dicha persona. Y en el mundo de los negocios es lo mismo. Para enamorar a un cliente, debes observarlo minuciosamente para descubrir sus necesidades y de esta manera ofrecerle los productos o servicios justo a su medida. La clave está en lograr distinguirte de los demás y hacer que el cliente se sienta enamorado de tu negocio. Recuerda, un cliente satisfecho es la mejor estrategia de todas. Número 2. Empatiza con tu cliente. Después de estudiarlo detalladamente y saber sus necesidades, el siguiente paso es empatizar con tu cliente. Y la manera más eficaz de lograrlo es darle a saber que no es una persona más en tu negocio y hacerle sentir que tiene un lugar prioritario en ella. Y más que venderlo, lo que haces es satisfacer sus necesidades. Y tu cliente se dará cuenta que al elegir tu negocio, está tomando la mejor alternativa que hay en el mercado. Y al sentirse identificado con tu negocio, creará una identidad de dependencia con tus productos o servicios. Y por ende, habrás logrado una fidelización y vinculación de tu cliente hacia tu negocio. Número 3. Enamora desde la primera compra. No solo se trata de mantener fidelizado a tus actuales clientes, sino que debes seguir captando y fidelizando a nuevos clientes, y para ello, debes de cautivarlo desde la primera compra. Estoy seguro que la frase, la primera vez es la que cuenta, lo habrás escuchado en reiteradas oportunidades. Y déjame decirte que esto es cierto, ya sea para conquistar a una persona, para conseguir un puesto de trabajo, para una entrevista, la primera impresión es muy importante. Y en el mundo de los negocios es lo mismo. En la primera compra, tienes la oportunidad de construir una buena relación con tu cliente, brindándole un buen trato y superando sus expectativas. Y no olvides que un cliente satisfecho no solo se convierte en un cliente recurrente, sino que también se convierte en un promotor de tu negocio al recomendar a sus conocidos la buena experiencia de compra que tuvo. Por el contrario, un cliente insatisfecho es casi imposible que regrese a tu negocio. Y es más, incita a los demás a no visitar tu negocio debido a la mala experiencia que tuvo. Número 4. Cumple con lo que prometes. Una manera de mantener enamorado a tus clientes es cumplir con lo que prometes. Por ejemplo, si coordinas con tu cliente la entrega de algún producto en cierto día y hora determinada, debes cumplir con tu promesa. Tu cliente debe estar seguro que recibirá el producto con la calidad acordada, en el día y la hora pactada. Y si por algún motivo se presenta un contratiempo, se debe comunicar lo sucedido con anticipación y con las disculpas del caso. Y no olvides que a ninguna persona le gusta que le mientan, y si por cosas del destino empiezas a fallar a tu cliente, éste empezará a desconfiar de manera inmediata, y pueda que no vuelva a confiar en tu persona ni en tu negocio. Número 5. Conserva la fidelización de tus clientes. Debes establecer estrategias para conservar en el tiempo la vinculación de tu negocio con tus clientes. Y la estrategia que más ha funcionado a los empresarios es hacerles sentir a sus clientes como alguien especial dentro de su empresa. Saber prolongar la vinculación del cliente con tu negocio es similar a saber conservar tu relación de pareja en el tiempo.
ya que en la vida de pareja, para no caer en la rutina, se tiene que avivar la llama de los sentimientos mediante detalles, buenas acciones, palabras dulces, paseos juntos, entre otras cosas. Y en la vida empresarial es lo mismo. Para que perdure la vinculación del cliente con tu negocio, debes mantenerlo enamorado utilizando diferentes técnicas de retención, como por ejemplo, entregarle detalles en ocasiones especiales, usar un lenguaje amable y sencillo, tener escucha activa para brindarle el servicio o producto a la medida. Además, debes estar siempre tratando de superar sus expectativas. Recuerda, la única manera de mantener la vinculación de los clientes con tu negocio es mantener viva la llama del amor de ellos hacia tu negocio. Y si descuidas esta relación, es posible que la competencia lo enamore y lo aleje de tu negocio para siempre. Bueno amigos, hasta aquí llegó el presente video, y si te fue de ayuda su contenido, me gustaría que lo compartas para que más personas tengan la oportunidad de prosperar en sus negocios. Desde Sánchez Enríquez Alejandro, agradecemos su preferencia por gustar de nuestro contenido.